Dios les bendiga, mi nombre es Omar. En este día quiero ver que veamos juntos la palabra, para qué sirve el ayuno y si es necesario que los cristianos del Nuevo Testamento ayunemos. Lo primero que podemos ver es en Mateo 9:14. Se llama el subtítulo la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces se sorprendieron los discípulos de Juan y también los fariseos de que ellos no ayunaban 2 veces a la semana como lo hacían ellos, los seguidores de Cristo. Um, pero el Antiguo Testamento, si vemos Levítico 16, versículo 29 y 31, solo mandaba Dios un ayuno, un solo día de ayuno, el día de Yom Kippur o el día de la expiación, en un año, solo un ayuno al año. Pero por el corazón legalista de los judíos y de los fariseos, uh, ellos habían cambiado eso a decir como el, el publicano. Vamos a buscarlo aquí. Ayuno 2 veces a la semana, él decía. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Uh, Vemos aquí cómo los fariseos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, como dice el versículo 9, por sus ayunos tan estrictos. Uh, pero eso no significa que el ayuno no sea una herramienta legítima de Dios. Y ahorita vamos a ver para qué sirve y cómo debemos usar esta herramienta espiritual para acercarnos a Dios uh, y qué beneficios trae. Entonces seguimos leyendo. Uh, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Entonces vemos que desde aquí vemos que el ayuno es para hacer duelo, para hacer luto, para hacer arrepentimiento, para estar tristes, para estar humillados, humildes ante Dios. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Aquí está hablando Jesús de su crucifixión, de su arresto, cuando los discípulos lo iban a abandonar y estarían llenos de pánico, de miedo, de incertidumbre, de tribulación. Y dice Jesús: entonces van a ayunar de tristeza, van a ayunar para clamar a Dios, van a ayunar para acercarse a Dios, para que Dios los escuche y los ayude. Eh, Después leemos: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Aquí hace una alegoría del antiguo pacto y el nuevo pacto, y también de la tradición de los fariseos y de los religiosos de esa época, que pensaban que Dios se les satisfacía con obras externas como lavarse las manos y diezmar cada pequeña planta de su, de su cosecha, y entonces así agradarías a Jehová, al Dios de Israel, y Él te salvaría por tu justicia.
cuando sabemos que la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, desde Abraham hasta nuestros días, desde Adán hasta nuestros días, todos los que se han salvado ha sido por medio de la sangre de Cristo, con la fe puesta en Dios el misericordioso, en el único Dios verdadero, y arrepentimiento de pecados. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Pero pueden profundizar más ustedes sobre estos versículos. Yo me voy a enfocar en lo que es el ayuno, para qué sirve y cómo se debe hacer. Primero vemos en la definición de que ayuno es abstenerse de ingerir alimentos. Hay un ayuno parcial, que es solamente tomar agua, como lo hizo Jesús durante 40 días en Lucas capítulo 2. Vamos rápidamente, Lucas 4, 2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces aquí vemos a Jesús que él ayunó para estar en comunión con su Padre, para prepararse espiritual, mental y físicamente para el ministerio que tendría en sus años siguientes. Y también está el ayuno total, que es sin agua y sin alimentos, como lo hizo Pablo en Hechos 9:9. Hechos 9:9. Dice: Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces vemos que hizo un ayuno de duelo por haber estado persiguiendo al Hijo de Dios y a su iglesia, y tuvo esa visión de Cristo. Entonces, como señal de arrepentimiento, hizo ese ayuno durante 3 días. Ahora vamos a ver los beneficios del ayuno y su utilidad. Número 1, tener una comunión profunda y cercana con Dios. Para acercarse más a Dios, para estar en comunión con Dios, para la oración, para leer la palabra. Y para ese ejemplo vamos a ver Isaías 58. El verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida,
En las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará para siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces vemos aquí que no se contradice la palabra. A Dios puede encontrársele en ayuno, y el ayuno puede ser positivo, pero no cuando ayunamos para buscar nuestros propios caminos, cuando ayunamos para ser reconocidos, para ayunar como los fariseos para ser vistos de los hombres, para llamar la atención y para hacerlo por justicia propia, por religión. Y vamos a otro ejemplo en Zacarías 7:5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y Sefel estaban también habitados? Entonces vemos que Jehová mandó a ayunar una vez al año, pero ellos ayunaban para ser vistos, por pura religiosidad, para andar en sus propios caminos y en sus negocios. Pero ese es el número 1, para tener una comunión profunda y cercana con Dios, para andar en justicia, para andar en verdad. Y número 2 debe ser otro punto que debe ser privada. Vamos a Mateo 6, 16. Debe ser íntima, privada y secreta. Cuando ayunéis, dice Jesús, o sea, está dando un mandamiento de cuando ustedes ayunen, cuando estén ayunando, dando por hecho que los que estén oyendo iban a ayunar, y los que leyeran el Nuevo Testamento iban a ayunar. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan o cambian sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, lava tu cabeza, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el mismo Jesús está diciendo que el ayuno va a ser necesario en ciertas circunstancias de tribulación, de tentación y de prueba. También otro aspecto y utilidad para lo que sirve el ayuno es para confesión de pecado y arrepentimiento, como vamos a ver el capítulo de Jonás 3:5. Jonás 3:5 dice: Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había
dicho que haría y no lo hizo. Entonces, así como Pablo, él utilizó el ayuno como una señal de penitencia, como una señal de arrepentimiento, así nosotros podemos usarla como señal de arrepentimiento para, ah, para convertirnos de nuestros malos caminos y mostrarle a Dios nuestra inconformidad con nuestra maldad y pecado. Otra utilidad es para clamar a Dios también en ruego, también como vemos en 2 de Samuel 12, 12 y 16, 2 de Samuel 12, 16. Cuando estaba muriendo el hijo de David por el pecado contra de Urías y contra Betsabé, sobre todo contra Dios, Dios le dijo que iba a morir su hijo. Entonces David rogó a Dios por el niño, dice el 16, ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Entonces vemos para clamar a Dios en ruego, también podemos usar el ayuno, no tanto para chantajear a Dios, sino para estar nosotros en humildad y demostrar que más importante que la comida, más importante que nuestros negocios, queremos hacer la voluntad de Dios. También se ha usado en la Biblia, en la palabra de Dios, en Hechos 27:9 para protección. Hechos 27:9, cuando estaban en naufragio la barca que se dirigía a Italia de Pablo, cuando lo llevaban preso. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Después Pablo les ordenó más adelante que comieran. Entonces Pablo, como ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Entonces les animó a comer y antes de llegar a tierra, Dios los salvó a cada uno de ellos, no perecieron. Otra utilidad es para servir y para ministrar y para elegir ministros y ancianos en oración, como vemos en el ejemplo de Hechos 14, para los diáconos, ancianos de la iglesia, Hechos 14, 23, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos de cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. También recordemos que el Señor Jesús pasó toda la noche en oración antes de escoger a sus discípulos, antes de escoger a sus apóstoles. Así también es necesario que antes de escoger la iglesia, a sus ministros, a sus ancianos, a un pastor, deba haber orado y llegado a esa decisión para que Dios la confirme. Y otra utilidad es para ser librado de opresión demoníaca, no de posesión. Si eres un cristiano, el único que te puede poseer es el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que Satanás nos ataca en nuestra mente y que quiere pervertir y
y confundir nuestros sentidos de la sincera fidelidad de Cristo. También el Nuevo Testamento enseña que Satanás es el causante de muchas enfermedades, como lo fue con la anciana encorvada y con Job, como le dio una sarna maligna, y así muchos casos. Vamos a ver un ejemplo también en el libro de Marcos 9:29. Dice, cuando un niño estaba echando espumarajos y siendo atormentado por un demonio, dice Jesús preguntando al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces también vemos que el ayuno puede darte tipo de poder espiritual, y puedes estar en forma para reprender un demonio, para orar por los enfermos, pero todo no con tu poder, sino con el poder de Dios. Y vamos a ver otro beneficio. También para confesar pecados ajenos, como el caso de Daniel, que estaba confesando los pecados de su pueblo en Daniel 10. También en Nehemías capítulo 1 dice, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, para interceder, como Job intercedía por sus hijos, confesando los pecados de sus hijos, también dice la palabra que oremos por los enfermos, y si hubieran cometido pecado, les serán perdonados. Y también dice en 1 de Juan que pidamos por los pecados. Si alguno hubiera cometido pecado, pedirá y Dios le dará vida para que perdone sus pecados, no para salvación, sino para comunión y para bendición, porque la salvación y el perdón de pecados es solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo a través de su sacrificio. Después, otra utilidad es para recibir entendimiento o revelación de la palabra y de alguna visión o sueño que has tenido.
como en el caso de Daniel, Daniel 10. Esto es muy importante aquí decir que tiene que siempre una revelación o visión o sueño tiene que ir acorde a la palabra de Dios y no la palabra de Dios acorde a nuestro sueño. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Entonces él vio una visión del Hijo del Hombre y le reveló lo porvenir. Pero para nosotros la Biblia dice que no añadamos más a su revelación y le quitemos a las palabras de este libro. Pero si tenemos, yo creo en las visiones y revelaciones de Dios, entonces tiene que ir acorde a la revelación inspirada por el Espíritu Santo en su palabra, porque por ahí han surgido muchas religiones y sectas por visiones extrañas y revelaciones de ángeles, de el Corán, del libro del Mormón, de muchas cosas, y se han desviado de la verdad. Así que si un ángel mismo le revela algo diferente al Evangelio, sea maldecido por Dios, como dice Gálatas. Y por último, sirve para dominar la carne y sus pasiones. Aquí, más de enseñarles un versículo bíblico, les hablo desde la experiencia. Yo cuando he ayunado, lo hago principalmente no para religión y para ser visto por los hombres, sino lo he usado cuando he sentido persecución de parte del mundo, de parte de algunas personas hacia mi creencia y hacia mi persona. No es que ayune para solucionar las cosas, sino que ni siquiera te da hambre de tanta tristeza y desesperación, tribulación. Y ahí he sentido, como dice Pablo, Jesús me dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, dice Pablo. Entonces, por tanto, yo me gloriaré en mis debilidades, en afrentas, en persecuciones, en ayunos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y también el ayuno sirve para decirle a tu cuerpo no y decirle quién tiene el control. Sirve también para enfocarte a Dios, a la palabra y estar en comunión con Dios. Sirve como una demostración que más que la comida y más que cualquier otra cosa, te importa a Dios, pero no lo hagas para ganar favor con Dios. No lo hagas de una manera religiosa, no lo hagas para ser visto, no lo hagas como un hábito, no lo hagas como un mandamiento, porque no es un mandamiento, es obligado, es una herramienta espiritual para tu ayuda, para los días de aflicción, para los días de tribulación. Cuando el esposo te sea quitado, entonces ayuna. Vamos a ver qué más tenemos. Entonces, conclusión. Ayuna sinceramente cuando estés en tribulación y sientas que Cristo el esposo no está, que te ha quitado. No permitas que se vuelva un hábito religioso. Ayuna en privado para acercarte a Dios y Él a ti, como dice Santiago. Ayuna para matar el pecado y dominar tu cuerpo, tu carne. Y por último, no ayunes para adelgazar, porque entonces se convertiría en una dieta y no en un ayuno. Y el ayuno no debe ser para ti mismo, sino para ser humilde ante Dios. Y por último, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y tenga compasión de nosotros en los días de tribulación. Escuche nuestras ruegos y nos acerquemos a Él en confianza. Padre Santo, te doy gracias por esta predicación, este video, este pequeño estudio que pude dar acerca del ayuno. Señor, que por mucho tiempo yo creía que estaba equivocado el ayuno, que ya no debíamos ayunar porque no estábamos bajo el antiguo pacto.
Pero vemos que el ayuno es una herramienta, Señor, para acercarnos a ti en humildad, para ponerte a ti en primer lugar y demostrarte que tú eres nuestro todo, para dominar nuestras pasiones por un tiempo y para dominar la mente, la carne y no dejarnos dominar por las pasiones que nos combaten. Pero sabemos que tú, Señor, nos das más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero eso nos ayuda a conocer tu voluntad, nos ayuda a oír tu voz, Señor. Entonces bendice cada oración, bendice los días de gozo cuando estamos con el esposo y bendice los días de ayuno y de aflicción cuando estamos en tribulación y en necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén.